con un concepto que todos sí conocemos. 5 máximas que orientaban y regulaban la vida de los incas y eran una clara síntesis, no era invento de ellos, era una síntesis de las diferentes culturas y civilizaciones que se aglutinaron para formar el imperio inca, el reino del Tihuantinsuyo, cuyo centro era la ciudad de Cosco, no Cusco, Cosco, en quechua, ombligo, y no Cusco como los españoles le llamaban a sus perros callejeros, una forma denigrante de poner el nombre a esa ciudad. Esas 5 máximas en lengua quechua eran ama sua, ama cuela, ama lula, ama sipic y ama mapa. ¿Qué significan? No robar, no ser ocioso, no mentir, no matar, no engañar. Dicho en otra forma, quizá propositiva, esas máximas me significan a mí compartir en justicia los bienes, dignificarse con el trabajo humano, buscar juntos la verdad, respetar y defender la vida humana y ser coherentes. Suponiendo, mestizaje mediante, que esas máximas formaban parte de la identidad cultural de nuestros pueblos, especialmente el peruano, le pregunté en la conferencia, abriendo un diálogo, gubernamentales, por cierto, dirigentes, si se podía utilizar estas máximas para poder medir el nivel y compromiso de los dirigentes en el Perú. Había más de 150 personas. La respuesta, quiero decirles que fue para mí unánime, tan unánime como tajante y preocupante. Si se utilizaran, me dijeron, sería muy difícil encontrar a alguien que las cumpliera. Este hecho, junto a muchos más en los últimos años, me ha permitido confirmar uno de los elementos claves del diagnóstico que hicimos y que continuamos haciendo de nuestra realidad latinoamericana, la profunda crisis de identidad que nos afecta y que se hace difícil superar. Estoy seguro que a partir de la enorme riqueza de la cultura guaraní podemos encontrar referencias muy similares que pensaban nuestros pueblos originarios. ¿Seremos capaces de medirnos a partir de esos principios? Si esas máximas tuvieran vida en nuestros pueblos, especialmente en nosotros, no en otros, en nosotros en primer lugar, y en todos los sectores dirigentes, y tantas otras pautas culturales de nuestros pueblos primigenios enriquecidas por el Evangelio, fuesen referencia esencial en nuestro quehacer, en nuestra vida, sin lugar a dudas, viviríamos muy cercanos a la plena vigencia de los derechos y libertades que aspiramos y que merecemos. Esto nos lleva a tener que pensar más profundamente en las cosas que decimos y no cargar para ciertos sectores solamente la responsabilidad de lo que está sucediendo con esto. Y voy a hacer una cita de un informe que considero muy importante. La cita dice así: durante las últimas 2 décadas, y esto es pasando a la dimensión económica, Latinoamérica ha mostrado avances en materia de reducción de la pobreza, pero no ha conseguido avances equivalentes en materia de reducción de las desigualdades. Una proporción significativa de la población no logra acceder a los beneficios del crecimiento económico, es excluida de participar en la economía formal, vive en condiciones de vulnerabilidad y no tiene acceso o lo tiene muy limitado a los sistemas de protección social. Esto lo dice el último informe del año 2010 de la CEPAL, un organismo de Naciones Unidas, por lo tanto un organismo de nuestros gobiernos. A confesión de prueba, a confesión de parte, dicen los abogados, yo no soy abogado, lamentablemente,
a confesión de parte, relevo de prueba. Cuando se habla de una proporción significativa, y esta es la verdad que constatamos a diario en América Latina, se hace referencia a más de la mitad de las familias latinoamericanas, lo que significa que el generalizado crecimiento económico, como se ha dado aquí también en Paraguay, que es referencia en todos los discursos gubernamentales, no es acompañado con un indispensable incremento en los sistemas de distribución de la riqueza. Aquí aumentó el Producto Interno Bruto y también aumentó la pobreza, según datos oficiales, violentando uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho al desarrollo, que algunos ponentes antes que yo y más brillantemente que yo lo plantearon. Y eso es en la gran mayoría de nuestros pueblos latinoamericanos. Más aún, esta situación conlleva la violación sistemática y permanente de otros derechos humanos esenciales, el derecho a la vida de nuestros hijos. Se estima en casi 1 millón de niños que mueren anualmente en Latinoamérica por desnutrición, enfermedades curables, deficiencia de los sistemas de salud o por la inseguridad en zonas marginales. A ello debemos agregarle las enormes deficiencias y disparidades que afectan nuestro derecho a la educación, a un empleo digno con salarios justos, a una efectiva participación social y política en la construcción de sociedades más justas, libres y soberanas. Hace apenas 2 meses me propusieron la presidencia del Consejo del Observatorio Latinoamericano para la Libre Expresión. Esto está promovido por una entidad propiciada por la más antigua organización de periodistas de América Latina, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, con la capacidad y compromiso como para haber creado hace 53 años una escuela para periodistas, que lleva el nombre de que creó el primer periódico en el Perú, don Jaime Bauzate y Mesa. Hoy, esa escuela, que acaba de cumplir 53 años y yo tuve la suerte de estar con ellos, hoy se ha convertido en una universidad dirigida y orientada por trabajadores de la comunicación social. Por ello acepté este desafío, y con mucho gusto, pero con una condición: de defender con el mismo tesón y coherencia con que lo haremos por la libertad de expresión, la indispensable libertad de información. Porque es tan importante que todos podamos expresar libremente nuestras ideas, como preservar el derecho que todos merecemos a recibir una información veraz y objetiva. Charles Chaput, en un discurso cuando el presidente Barack Obama recibía un doctorado en la Universidad de Notre Dame, casi al inicio de su mandato, le dijo, mirándolo a los ojos: señor presidente, desde pequeño me enseñaron que debía dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y lo sigo haciendo y predicando, pero señor presidente, nunca le daré lo que es de Dios. Y la vida no es un derecho, es un don de Dios. Y por ello lo confronto y lo confrontaré, su política de financiar con nuestros aportes las campañas abortistas y de control de la natalidad en Latinoamérica, en Asia y en África. Superada la estrategia de la seguridad nacional, y me estoy refiriendo a la dimensión política externa de los derechos y libertades, de nuestros derechos y libertades, a nacer en esta tierra, y que nuestras madres, esposas e hijas puedan generar vida, superada la estrategia de la seguridad nacional que alimentó y promovió las negras décadas de las dictaduras en América Latina, hoy nos enfrentamos a una nueva estrategia, la estrategia de la seguridad demográfica,
que se ha propuesto eliminar la pobreza asesinando a los pobres antes de nacer. Es la reedición de las políticas ideadas por el señor Sidney Brzezinski, promovidas por el señor McNamara en la década de los años 70, que hoy se presentan en nuestra región como políticas progresistas, que son muchas veces acompañadas por dirigentes que se autodenominan modernistas y de izquierda. Una inocultable estrategia criminal contra los pobres y excluidos de los países marginados del desarrollo. En Asia, en India concretamente, se le está regalando una moto a todos los hindúes que están dispuestos a esterilizarse. Y en Ghana se está pagando $1.000. Y todo esto con fondos de entidades no gubernamentales, entre comillas, de los Estados Unidos, que reciben las ayudas que ha desbloqueado el presidente Obama. Uno de los más grandes desafíos del siglo XXI es la necesidad de definir nuevos parámetros para discernir situaciones que postergan nuestras aspiraciones y necesidades. Continuamos manejando clasificaciones de dirigentes y de políticas, y esto es fundamental porque no nos permite profundizar en la realidad y poder tomar opciones concretas. Clasificamos las dirigentes y las políticas como de izquierda o de derecha, cuando eso ya es perimido. Son derivados de las polarizaciones ideologizantes de la Guerra Fría en las décadas del 60 y 70. Hay que buscar nuevos parámetros de medida. Ya se ha hecho común, además de inverosímil, que dirigentes con discursos revolucionarios que culpan de todo al imperialismo yanqui faciliten la presencia y acción explotadora de transnacionales, no dejen de proveer sustento a los operativos militares de los Estados Unidos y mantienen con ellos excelentes relaciones comerciales. Es que una cosa son los derechos, libertades, las políticas, y otra cosa muy distinta son los negocios para estos señores. Mientras tanto, las grandes mayorías de nuestros pueblos no pueden elegir libremente a sus dirigentes gubernamentales por serias violaciones a la libertad de expresión, por sistemáticas violaciones a la libertad de información, debiendo reducir el ejercicio del voto a la triste actitud de optar por el mal menor. Y esto es una frase que dolorosamente escuchamos a lo ancho y largo de toda América Latina. La última experiencia fue en Perú. Preguntamos y me dijeron, el mal menor, el mal menor. La globalización, esa licuadora planetaria donde unos pocos deciden lo que se mezcla y cómo se mezcla, por supuesto en su beneficio, ha incrementado la triste y explotadora incidencia externa a nuestra región, gracias a condenables complicidades internas en el marco de una generalizada mediocridad, en una preocupante crisis de identidad y en un gran vacío de pensamiento. Yo cada día me pongo más radical frente a quienes, ante las dificultades que tenemos, buscan afuera. ¿Quién tiene la culpa? Normalmente miramos hacia el norte y decimos el imperio yanqui y todo eso, y no nos miramos hacia adentro. Ver los cómplices que pactan y que facilitan toda una acción externa depredadora en nuestros países, y no solamente del ambiente, sino depredadora de los seres humanos. Y revisémonos, por eso insisto mucho, nadie puede decir lo que no tiene dentro, nadie puede dar ejemplo si no es capaz de vivirlo. No critiquemos hacia afuera, mirémonos, por qué hay ciertas cosas que suceden, cómo suceden y a quiénes benefician.
Esto conlleva, lamentablemente, a la violación del derecho y a la libertad de participación, agotando la democracia a manipulados ejercicios donde se impone el marketing electoral, donde ganan muchas compañías, por supuesto, haciendo marketing, y siempre extranjeras, nunca de nuestro país, porque faltan las propuestas, transformando la política en un proceso para la toma de poder sin importar ni el cómo ni el para qué, en lugar de realzar el rol de servicio a la comunidad para facilitar el protagonismo de las personas en la construcción del bien común, factor esencial para generar un mejor futuro para nuestros hijos. Esa es la política. Y no nos quejemos, por favor, de los políticos. Normalmente decimos, yo no me meto en política. No nos quejemos. No, todos somos políticos. Todas nuestras actitudes son políticas con mayúscula. Es nuestro compromiso de persona. No se lo tenemos que regalar a nadie. Defendamos la política como el hermoso protagonismo que tenemos como personas de crear naciones distintas, situaciones de justicia en nuestros pueblos, y no simplemente crear condiciones para tener a alguien a quien le vamos a echar después la culpa. En otra dimensión, hay un pensamiento, yo estoy buscando de quién es, estoy revisando en los papeles de dónde lo saqué, pero me encantó. Un pensamiento, le digo anónimo por el momento, afirma que cuando hayas cortado el último árbol, contaminado el último río y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer. Olvidaste que la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Y esto me parece muy sabio. Si esto es cierto, y nadie puede negarlo, estamos ante la violación de nuestro derecho al futuro. Aquí también nos encontramos con explotadores cómplices e inconscientes, todos inmersos, cautivados o capturados por el nuevo y moderno pensamiento, el neopragmatismo. Es muy triste que en uno de nuestros países, con un gobierno catalogado y autodefinido como progresista, la gran mayoría de los parlamentarios del partido de gobierno hayan aprobado con altisonantes celebraciones una ley que perdona las penalidades por depredación de bosques y libera miles de hectáreas para ser deforestadas, y todo ello por la incidencia del rico y explotador sector agropecuario. Esto es muy triste. Tiene que ver con lo que decíamos antes de las izquierdas y de las derechas. No conozco los derechos de la naturaleza, pero sé muy bien que estas actitudes agreden y en forma trascendente el desarrollo pleno de la persona humana, su entorno vital, pero especialmente el derecho a vivir con la esperanza de un mundo mejor, más justo y solidario. Debo confesarles que tenía un problema con el título de este congreso: Respuestas de los derechos humanos a las exigencias del siglo XXI, ya que puede derivar en dos interpretaciones bastante diferentes. Podía haber asumido el tema desde el supuesto pensamiento de moda, el neopragmatismo, considerando que los desafíos ya están dados, no son modificables, debemos vivir con ellos, buscar con las mejores intenciones la forma de atenuarlos, por supuesto denunciarlos, pero finalmente acomodarnos a ellos, y si nos equivocamos siempre le endosaremos la culpabilidad a otros, preferentemente del exterior y del norte. Por el contrario, lo asumí como mi inclinación a ser nadador contracorriente, como lo define muy bien otro gran amigo español, Juan Manuel de Prada, nadando contracorriente,
intentando ser portador de una propuesta alternativa, porque ya estamos cansados que otros piensen, nos impongan y muchos dirigentes cómplices asuman lo que debemos hacer y pensar. Lo ubicamos en el esfuerzo de asumir el destino de nuestras naciones y de Latinoamérica en su conjunto, pensando, elaborando y promoviendo un modelo alternativo de desarrollo humano integral, que lleva en sus entrañas lo sustantivo y determinante de nuestros derechos y libertades. Les agradezco la comprensión que me han brindado con esta segunda interpretación. No podía hacer otra cosa porque es el camino que estamos transitando, con varios cientos de dirigentes latinoamericanos, que conlleva a partir de nuestra identidad cultural asumir la promoción e implementación de un modelo alternativo de desarrollo humano integral hacia la construcción de una auténtica comunidad latinoamericana de naciones. 3 elementos para nosotros indispensables. Sin identidad cultural jamás vamos a poder superar la crisis de identidad que tenemos. Vamos a postergar y hasta traicionar nuestros ancestros. Y quiero decirles que aquí en Paraguay a mí me duele mucho lo que significó la guerra de la Triple Alianza, un genocidio ocultado históricamente. Con muchos amigos estamos para recuperar esto, para que no se pierda de la memoria histórica, reconociendo que fue, yo diría, gobiernos que fraguaron y pusieron la cara, y otro gobierno que estaba detrás financiándolo, porque ese fue el rol de Inglaterra, financiando la guerra de la Triple Alianza. Pero que todos sepamos que gran parte del pueblo brasileño, uruguayo y argentino no estaban de acuerdo, y muchos se la jugaron. Y ustedes lo saben muy bien. Hice referencia, aunque muy someramente, con algunos ejemplos y citas, por razones de tiempo, a 5 problemáticas: la identidad ético-cultural, la económica, la social, la política y la medioambiental. Podemos profundizarlo, que parecerían ajenas o en todo caso distantes de la problemática de los derechos humanos y libertades. Sin embargo, yo estoy profundamente convencido que si no somos capaces de promover y generar, como lo decíamos antes, un modelo de desarrollo humano integral frente al fracaso de los modelos del capitalismo de Estado y del capitalismo privado en nuestros días, jamás podremos mitigar y resolver los desafíos que nos hemos impuesto de darle plena vigencia a los derechos y libertades, indispensables e ineludibles para la persona humana. Estas 5 dimensiones son las que enmarcan y definen la propuesta que el CELADIC, el Centro Latinoamericano, perdónenme el aviso comercial, para el desarrollo, la integración y cooperación hemos elaborado y que estamos impulsando. CELADIC es un enriquecedor espacio de encuentro, no es una institución más, es un lugar donde nos encontramos dirigentes. En el año 2005